Podemos dar comienzo, José María. Bueno, bienvenidos a este workshop, a este webinar, que para nosotros es importantísimo desde el Instituto de Ciencias para la Familia, y especialmente de la licenciatura en Ciencias para la Familia, es importantísimo para nosotros porque hemos convocado a un autor que para nosotros es parte de la casa, por más que él no lo sepa, pero nosotros hemos estudiado con él y seguimos estudiando con él. Entonces para nosotros es parte del paisaje nuestro, ¿no? Y de nuestra formación diaria. Entonces es un orgullo, por supuesto, tenerlo con nosotros. Y quiero presentarlo para no quitarle mucho tiempo, porque acá lo más importante no es lo que yo diga, sino lo que él diga. Entonces, el doctor Aquilino Polaino Lorente es psiquiatra, es doctor en medicina, fue catedrático de psicopatología de la Universidad Complutense de Madrid, investigador prolífico, si los hay, ¿sí? Autor, ha escrito centenares de artículos científicos, libros académicos de divulgación, y muchos de los libros y artículos que ha escrito a nosotros nos tocan mucho porque hablan de la familia, hablan de la educación, hablan del matrimonio, hablan de la comunicación conyugal, hablan de la autoestima, hablan de tantas cosas y que a nosotros nos compete en toda nuestra ciencia para la familia. Entonces, con lo cual, es un autor obligado para nosotros. Yo quiero darle a él la bienvenida, agradecerle enormemente por prestarnos este tiempo para compartir con nosotros esta reflexión, ¿sí? Esta reflexión que es sobre la masculinidad y sobre la paternidad, temas fundamentales. Así que yo le dejo la palabra al doctor. No sé si ahí tiene habilitado el audio, perfecto. Lo escuchamos, doctor. Bienvenido y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Yo he repensado un poquito lo que iba a decir y casi lo tengo medio escrito, pero prefiero hablarlo así espontáneamente, ¿no? ¿Por qué ese título? Voy a empezar por repensar la paternidad. Aunque pueda parecer anecdótico, la cultura ahora mismo española, sobre todo entre la gente con menos edad de 30 años, pero también con otras edades mayores, yo creo que se podía resumir en el eslogan que es tópico en los saludos ordinarios en la calle. Y dicen también a gritos y saludándose de una acera a otra: cuídate, disfruta. Una cultura en que las valencias más relevantes es el autocuidado y disfrutar, es una cultura que se ha venido abajo. Si eso lo traslada uno a las exigencias naturales de lo que es la paternidad, esa cultura no sirve para ser padre. Porque un padre no está todo el día pendiente de su autocuidado, sino que cuida, sale de sí, tiene otros a los que cuidar. Y ese constituye el fin primordial de su vida, el valor por el que vive. Pero si tiene que estar herméticamente cerrado y replegado sobre sí mismo, cuidándose, pues ya no puede ser padre. Si cogemos el otro término del saludo, disfruta, una persona que vive para el hedonismo y que no es capaz de dilatar o prolongar o aplazar el disfrute, porque tienen menesteres que son más importantes desde el punto de vista ético y antropológico, y que cuando los satisface siente más felicidad que con solo el consumismo. Si centramos en contra de esa postura solamente el disfrute, esa persona tampoco sirve para ser padre. Pero en fin, saltemos la anécdota. Otro argumento que me parecía importante para justificar el título que he dado
Es que estamos un poco viviendo y cumpliendo un poco las profecías de Nietzsche. O sea que llegará un momento en que la mujer estará por encima y en contra del hombre. Bueno, y aquí yo creo que hay una deriva que atraviesa horizontalmente todas las culturas, que es el feminismo radical y que está muy conectado a la ideología de género, en que el hombre se ha desmayado, ha decaído, no sabe ser hombre, duda de sí mismo, está inseguro. Y eso yo lo percibo y lo he percibido durante muchísimos años en dos vivencias clínicas importantísimas las dos. Una es que hay muchos hombres jóvenes que tienen miedo a las mujeres jóvenes, lo cual es algo contra natura. Quizás también porque eso está como enmascarado por la llamada violencia del género. O sea, si el hombre, por ser hombre, es un depredador y no hay ni otra posibilidad de contemplarlo nada más que pensando que es un depredador y por tanto es culpable, naturalmente empieza a sentirse inferior a la mujer, que es la víctima, ¿no? Eso hace que sus sentimientos de inferioridad anulen la atracción natural y espontánea que tendría cuando ve a una mujer. De hecho, cuando se insiste tanto en la violencia de género, se está haciendo proposiciones que son contrarias a cómo funciona el hombre y la mujer. Cuando un hombre ve por la calle una chica guapa y atractiva, lo normal es que hay un impulso de atracción, no un impulso de violencia. Cada vez que veo una chica guapa, dice, yo a esta la mataría. Entonces, no, eso no parece que sea lo natural del ser humano. Y por tanto, todo eso se está deformando. Y con el tiempo, esta segunda deriva ha llevado a que muchos chicos jóvenes, con edad menor de 25 años, tienen miedo del contacto y de la relación con chicas de su edad. ¿Por qué? Porque ve que ellas son más guapas que él, son más listas que él, trabajan mejor que él, se ordenan mejor, tienen todas sus cosas muy cuidaditas, saben lo que quieren, él todavía no sabe lo que quiere. Y dice, esta va a trabajar mejor que yo y va a ganar más dinero que yo. Y yo voy a depender de ella. Y me va a estar siempre echando broncas. Y entonces yo no quiero saber nada de esto. O sea, auténtico pánico. Claro, eso es antinatural. Eso yo creo que es otra de las variables que puede haber influido, no digo la única, pero puede haber influido, en que casi un 30% de la población juvenil europea, ellos y ellas, nunca van a formar una familia por decisión propia. Entonces, si uno ve las estadísticas que nos mandan desde Bruselas y uno ve cómo va descendiendo la tasa de casamientos, me da igual que sea por lo civil o que no me da igual, o por lo religioso, y que a su vez va descendiendo también la natalidad. Hay ya muchos países en que muere más gente de la que nace. Pues dicen, la familia se está desdibujando, ¿no? Y otro asunto también clínico que me preocupa mucho, he hecho todo lo que he podido, es que es muy normal lo que yo llamo ahora disforia de padre.
Es la primera vez que lo digo esto en público, ¿eh? Porque después si alguien hace, se convierte en un tópico y que sepan que yo lo formulé aquí, ¿eh? Disforia de padre. ¿Qué es la disforia de padre? Chicos de 30, de 25, de 20, de 12, de 15 años, que por la mala comunicación con su padre y porque el padre no ha sabido vivir la paternidad, están en la convicción de que admiran mucho a su padre, porque ha estado siempre trabajando, ha estado siempre cansado, pero es el que ha levantado todo el presupuesto económico para que él pudiera estudiar, vestirse, alimentarse, etc. Y a la vez lo rechaza profundamente. ¿Por qué? Porque no le ha alabado nunca públicamente, porque siempre le ha corregido, porque todo lo hacía mal, porque piensa que su padre le ha humillado públicamente, con independencia de que eso sea verdad, haya ocurrido alguna vez, o sea, las fantasías que tiene ese chico. El hecho es que se plantea un conflicto que en la psicología clásica se llamaría de atracción-evitación. Es decir, por una parte hace un movimiento de atracción por la admiración que siente hacia su padre y porque además también es el mismo congénero que el suyo y tiene mucho que aprender y es su referencia más cercana, pero a su vez evitarlo. Y por tanto son peor que los huérfanos, porque entonces todo lo que le suceda mal o los males que le sobrevenga los proyectarán sobre el padre, que es culpable de todo. Claro, si la relación con el padre es tan conflictiva, eso puede marcar una biografía desde el nacimiento hasta la muerte. Y por tanto, si ese hijo no puede ser un buen hijo de su padre, quiere decir que tiene mucha alta probabilidad de no poder ser un buen padre de sus hijos. Con lo cual, la paternidad hay que seguirla repensando. Y voy con el tercer punto que me apoyo ahora, que es un poco, si uno coge a cámara lenta el comportamiento, hablo sobre todo de España, Argentina yo la conozco porque he estado 2 o 3 veces, pero la conozco muy poco, y por tanto no me atrevería a opinar. Pero en España sí que conozco muy bien a los españolitos. He estado 55 años como psiquiatra ejerciendo. Ya son años, ¿eh? Entonces, si uno ve a cámara lenta el comportamiento de un padre, lo que uno observa es que son muy buenas personas, quieren mucho a sus hijos, pero no saben expresar el afecto. Cuando llegan a casa llegan muy cansados, porque han trabajado, es lógico. Pero tendrían que sacar una fortaleza de la debilidad, porque uno cuando trabaja para la familia y por la familia. Y no es que la familia trabaje para que uno sea un buen profesional. O sea, yo creo que en el orden entitativo el trabajo debe estar sometido a la familia y no la familia al trabajo. Y eso yo he visto muchos pacientes que se han arruinado económicamente, que han fracasado, que después han tenido mucho éxito, que han vuelto a fracasar, etc. Cuando la familia no les falla, siempre al final tienen éxito. Cuando la familia les falla, nunca tendrán éxito. Entonces, si uno ve el comportamiento de un padre con sus hijos varones, estoy hablando de la relación padre-varón con hijo varón sobre todo, uno lo que se da cuenta es que el hijo varón no conoce el lugar donde su padre suda la camiseta todos los días, nunca está en su despacho,
no sabe en qué trabaja su padre. Su padre tiene un discurso monovalente y muy restringido en el contenido, que es hay que trabajar, el mundo está mal, el futuro va a ser muy difícil y todo es exigencia. Es incapaz de hablar de temas diversos con el hijo y cambiar opiniones. No tiene gestos de complicidad. No hay participación en el ocio entre padre e hijo. El disfrute y los momentos de pasarlo muy bien entre los dos es extrañísimo, es muy raro. Hay una enorme distancia, hay mucho silencio. Hay que repensar la paternidad. O sea, repensar la paternidad no es tanto ver de qué cosas se va a ocupar el padre y cuál es la madre. Eso es otro tema. Repensar la paternidad es cómo va a ser la nueva relación entre padre e hijo. ¿Por qué? Es muy importante la relación padre-hija, pero muy circunscrita, especialmente circunscrita a la adolescencia. Un padre fuerte que conecte bien con la hija, que no le imponga un discurso siempre monovalente, que no le haga preguntas como si fuera la Gestapo, sino que de vez en cuando salgan a tomar algo o a algo que le guste a su hija y la escuche y le cuente también cosas de cuando él tenía la edad de ella y haya complicidad. Eso a una hija adolescente la eleva por encima de su estatura. Y está comprobado que cuando eso ocurre, las hijas después en la selección de marido ponen el nivel muy alto. ¿Por qué? Porque cualquier chico que conocen dice, bueno, esta es la altura de mi padre, no le llega ni a la suela del zapato. Pero las chicas tienen más seguridad. Primero porque crecen antes que los chicos, maduran antes. Una chica de 15 años es como un chico de 20, al menos en España. Porque a los 15 años una chica se ha enamorado 10 veces, se ha divorciado mentalmente, ha roto con una amiga, se ha peleado con otra porque le quería robar el novio, etc. Un chico a los 20 años todavía está empezando, no sabe por dónde tirar. Y lo mismo pasa en el estudio. El chaval está todo el día en el fútbol y moviéndose y tal. La chica es ordenada. Uno ve los apuntes de una chica de 20 años, todo encuadernado, todo tal, la cartera forrada, cada departamento con la asignatura que lleva. Todo. Uno ve, un chico es un cuaderno con muelle, que las hojas están plegadas, otro arrugado, el otro no sé. ¿Esto qué es? ¿Qué diferencia hay, no? Por tanto, a mí me interesa más remarcar lo de la paternidad entre varones, porque me parece que está más necesitada por todo lo que estamos hablando. O sea, hoy la persona más debilitada, por lo menos en la cultura europea, sobre todo en España, es lo que más conozco, y yo creo que es el varón, que es muy inseguro, que no tiene autoridad, que es curioso porque si el varón falla, falla todo. La mujer podrá seguir adelante, ¿de acuerdo? Pero claro, la mujer, ¿cómo está la mujer hoy en España? Pues también está en crisis, claro. En parte porque el empoderamiento les ha llevado a imitar cualidades y características masculinas. Luego, en parte porque la maternidad se ha extinguido y los deseos de maternidad, como no lo han oído a sus madres y a sus abuelas, sino todo lo contrario, como eres joven, ahora diviértate, no te preocupes, no tengas hijos. No. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Pues que la crisis del varón se ha prolongado en la crisis de la mujer, como la crisis de la mujer se ha prolongado en la crisis del varón.
Y por tanto ahora mismo no son muy conciliables. Y este es un problema que trae sus consecuencias que son muy nocivas para la sociedad. Porque en la medida que muera más gente en cada país autóctono de la que nace, eso quiere decir que tendrá que necesitar mano de obra de otros países. Y como por otra parte los movimientos migratorios están tan fuertes, eso quiere decir que puede haber un cambio de cultura en pocos años. No hay, por tanto, una integración de elementos de una cultura en otra, sino cambio cultural. Los cambios culturales tienen sus problemas, ¿eh? Y por consiguiente, pues, también tienen sus ventajas, pero también tienen problemas. Por tanto, todo lo que es la tradición puede perderse y puede obviarse, y por tanto hay personas que esto que hablan tanto de el hombre nuevo, pues el hombre nuevo yo hasta ahora no lo he encontrado, porque si es nuevo hoy, mañana será viejo. Entonces es cuestión de esperar 2 años y ya lo nuevo deja de ser nuevo, ¿no? Bien, entonces, si eso lo vemos desde el punto de vista cinematográfico, pues en fin, yo sobre eso no lo voy a tocar porque ya, si no, nos alargamos muchísimo. Hay cantidad de películas hoy en que el complejo de inferioridad masculino es enorme. Y en casi todas aparece un cierto drama entre el varón y su familia de origen. Bien porque los padres se separaron, bien porque el padre se fue a comprar tabaco y ya no volvió nunca más, bien porque la madre era alcohólica, bien porque el padre le reñía y le humillaba. Bueno, quiere decir, yo creo que esa referencia tan importante que conlleva la paternidad y la filiación, se está perdiendo, está fracturada, se va fragmentando cada día más. Bueno, entonces yo creo que hay que apelar al fundamento de todo esto. Es decir, la paternidad exige la filiación. ¿Cuándo un varón pasa de ser hombre a ser padre? Pues cuando ha engendrado un hijo. ¿Y cuándo sabes que ha engendrado al hijo? Cuando el hijo nace. Por tanto, el nacimiento de un hijo hace al hombre que pase de varón a padre y la mujer de mujer a madre. Pero esa paternidad biológica no es la más importante. Y este es un punto en que me quiero reafirmar, porque lo he pensado muchas veces. Y lo tengo empíricamente comprobado con personas de carne y hueso. Yo creo que es más importante la actitud psicológica de la paternidad y más aún todavía la llamada paternidad espiritual. Pondré ejemplos. En México, el 76%, me parece que era, de todos los nacidos cada año habían nacido fuera del matrimonio. Esto puede escandalizar. Bueno, que cada uno mire en su casa cómo está. Porque en España, cuando yo lo decía, yo a México he viajado muchos años, muchas veces. Cuando yo lo decía, la gente se escandalizaba. Un día estudié las estadísticas europeas y España ya está en el 46% de los nacidos fuera del matrimonio. No he curioseado en Argentina a ver cómo está el asunto, pero habría que ver. Cuando un caballero tiene un hijo fuera del matrimonio, que no lo reconoce,
y qué pasa de él, y que ni siquiera lo conoce y no lo va a conocer nunca, ¿el hecho de que sea el padre biológico realmente asegura la paternidad? No. Y si estamos en esas tasas de incidencia tan altas, está claro que la paternidad biológica no asegura nada. ¿Qué entiendo por paternidad espiritual? La constelación de rasgos y características que cambian la vida de un hombre cuando se siente padre. Y por tanto no puede haber una verdadera paternidad biológica si ese padre no es también padre espiritual de sus hijos. Cosa que casi nadie de los que están casados lo sabe. Y eso condiciona en gran parte la disforia de padre. Y por tanto, en los cursos prematrimoniales habrá que insistir en esta dimensión. De esta dimensión, diríamos que la sociedad, el colectivo, la comunidad, conoce muy poco. Y por tanto, hay que reconocer que fue San Juan Pablo II el que introdujo este tema de una manera más relevante. Y naturalmente, ¿quiénes son los padres que tienen espiritualidad o los padres espirituales de tantos jóvenes? Pues muchas veces un profesor, muchas veces un psicoterapeuta, muchas veces un tío carnal o familiar, en ocasiones el director espiritual, en otras. Y esas personas sintonizan más e influyen más como referencia sustantiva en el desarrollo del hijo que el pobre padre biológico. Por tanto, si usted trabaja mucho para sacar adelante a su familia, cuando llegue en casa, por el orden de la recta razón, sabiendo que la familia está antes que el trabajo, procure usted descansar un cuarto de hora antes de entrar en su casa. Para entrar con buen talante, espíritu animoso, sonreír, preguntarle a cada uno cómo le ha ido el día, saludar a la mujer, dejar que la mujer cuente también cómo le ha ido el día, comprender a todos, decir en qué puedes ayudar. Y no, como llego muy cansado, enchufo la televisión, que es una manera de meterme en una burbuja para que nadie me moleste, y cojo el periódico y me pongo detrás del periódico. Porque yo ya he trabajado para el periódico y para la televisión y para que estos hijos estudien, etc. Claro, si por otro lado hacemos un estudio empírico y contabilizamos los momentos en que padre e hijo, no padre e hijos, no, cada padre con un hijo, a solas, lo han pasado muy bien, pues probablemente a lo largo de 25 años de convivencia no sumen ni una decena de horas. ¿Qué vínculo puede haber ahí? Porque cuando el padre dice es que soy tu padre, como argumento apodíctico y axiomático y refutable, se está equivocando. Porque el hijo le va a contestar enseguida, yo no te pedí que me trajeras al mundo. Y estamos hablando de la cuestión acerca del origen de cada persona. Mientras que si lo otro se reforzara, si ese padre animante supiera preguntarle al hijo, oye, ¿cómo va tu equipo de fútbol? ¿Cómo ha ganado? ¿Ha perdido? Oye, ¿te has enterado de que el defensa está lesionado y tal? ¿Y cómo va? Bueno, esto es un trato humano en que hay coincidencia de intereses y por tanto empieza a haber empatía. Pero que no llame. Pero claro, si todo es decir, lávate las manos que las tienes sucias y así no puedes empezar a comer. Oye, come más despacio que hacen mucho ruido.
Oye, no te levantes, pues la comida no se levanta uno en mitad de la comida. Hay que aguantar y hay que ser educado. Sales por la noche, oye, vuelve a tal hora, que yo te estaré esperando. Eso es una paternidad tan militarizada y tan autoritaria y tan totalitaria que eso, con eso la gente no crece. Por eso la gente se rompe. Con independencia de que también los hijos sean muy blandos y tengan muchas fantasías. Yo, muchos chavales que he tenido que hacerle psicoterapia por este motivo de la disforia de padre, en cuanto que les he animado, le he estimulado y le he argumentado de que ellos tenían que salir de sí y buscar qué cosas le gustaban a su padre y hacerle la vida agradable a su padre, y han empezado por ese camino, resulta que se ha acabado toda esa disforia. Y el padre, que ha visto como su hijo cambiaba y se podía hablar con él y le atendía mucho y se preocupaba de él en cuanto padre, pues también ha ido cambiando como padre. Y entonces al final, pues se han abrazado padre e hijo y aquello ha empezado a funcionar. O sea, filiación y paternidad son los dos extremos de una cadena que les une. Y por tanto, cualquiera de los dos extremos, si no funciona, malo. Porque en un extremo, que es la filiación, en cuanto que pasen los años, se va a convertir en el extremo en tanto que paternidad. Y lo que forme a la siguiente generación va a ser lo que arrastre de su formación con su papá, ¿no? Claro, yo creo que por eso a veces alguna familia, yo no lo veía muy claro esto, que la solución que me daban era organizar pues, cada 2 o 3 años, porque tampoco la economía era muy bollante, un viaje con todos los hijos, de por ejemplo 15 días, 10 días, al extranjero, hoteles. Claro. Yo decía, oye, pero eso me parece a mí que es como demasiado hedonismo, ¿no? Me decían, no, es lo que le vamos a dejar como testamento vital. Los ratos que se lo han pasado muy bien con nosotros, conociendo sitios del extranjero. Pues me han convencido. ¿Por qué? Porque son padres que son muy prudentes, ¿no? Es decir, un día se come en un restaurante muy bueno, pero 2 días se come de bocadillo. Y aquí no protesta ni su padre, ¿no? Nadie, todo muy tranquilo. Y un día se gastan en un museo un montón de dinero porque es muy caro la entrada, y otro día pues hacen footing por un parque impresionante. Entonces, todo se comparte y están de convivencia a las 24 horas, cosa que en Madrid, pues, imposible, ¿no? Y tú dices, pues los efectos que yo he visto en algunas familias son buenísimos. Son buenísimos. O sea que ser padre es ser padre en la totalidad. Y para eso, en cuanto que una persona es padre, tiene que olvidarse de sí mismo. Y tiene que abrirse a los hijos y a la mujer. Y claro, eso en la cultura narcisista en que estamos no es fácil. Porque el éxito, el prestigio, la popularidad, el dinero, son los grandes valores por los que todo el mundo se mueve. Pero eso no da la felicidad. La felicidad lo da la familia, el lugar al que siempre se vuelve, el sostén de donde está lo más prístino y lo más íntimo de nuestra interioridad desde la infancia. Las referencias que hacen que después surjan los valores, los modelos de imitación, el afecto,
la simpatía, la generosidad, todas las virtudes humanas y no humanas. Acabo de decir, yo creo que en eso me parece que queda mucho por hacer, en repensar la paternidad, ¿no? Voy a poner otro ejemplo. Espero que nadie se escandalice, ¿no? Si se escandalizan, yo me escandalizaré de que ellos se han escandalizado de mí. O sea, me da igual. Voy a poner dos ejemplos. Sangrantes, los dos. O sea, si es tan importante esto de la paternidad, traer una nueva persona a este mundo, estar en el origen de una persona que es libre por naturaleza, ¿cómo es posible que ningún padre, de los que yo he tratado, y he tratado muchos padres, y les he enseñado muchas cosas, y no han sido capaces de ponerlas en marcha, hablen a cada uno de sus hijos acerca de la sexualidad humana? Yo puedo haber dado, entiendo que como unos 70 cursos para padres sobre educación sexual y afectiva. Y he comprobado después, en la última vez que di ese curso, fue como hace 12 años, porque además había construido todo un sistema para que con muy poco tiempo se prepararan lo que iban al debate que íbamos a tener. Y tenemos una reunión al mes, y eran 12 temas, ¿no? Comprobé en la última, porque se me ocurrió llamar a los 3 meses para dar un seguimiento, a ver cuántos habían hablado con alguno de sus hijos. Ninguno. Y dije, pues aquí me corto la coleta como los toreros. Y ya no da ninguno más. ¿Por qué le tiemblan las piernas a los padres cuando tienen que hablar acerca de la sexualidad con los hijos? Porque la madre y la hija sí que se comunican en eso. Pero está el problema de la menstruación. Y eso hay que ampararlo, ¿no? Y también porque las mujeres son más comunicativas. Pero el varón con su hijo varón, ni de casualidad. A ver, que si es tan importante, si todos estamos de acuerdo en que en este mundo o amas o no eres feliz. ¿Qué explicación sobre el amor da el padre al hijo? Ninguna. Y voy con otro tema. Para los creyentes, por lo menos los católicos, pensamos que Dios es lo inmensamente maravilloso que nos puede ocurrir en la vida, ¿no? Que nos ama de una forma incondicional, que nos ha creado, que nos ha redimido, etc. ¿Cuántos padres han hablado con sus hijos de lo que para ellos es Dios? O sea, no se extrañen ustedes después de que el hijo pues tiene que descubrir a Dios a través del colegio, a través de un profesor, a través de un cura, a través de un amigo. Pero el tronco de donde procede la paternidad, su padre, sobre eso no se ha pronunciado nunca. A pesar de que para su padre, se observa el chaval, pues el padre es un católico practicante y serio, ve que al padre ese tema es el más importante. Si es el más importante y es lo que más quiere su padre, ¿cómo es que no habla de ese tema? Nunca. ¿Hay que repensar la paternidad o no? Parece que sí. Bueno, como yo creo que no he controlado el tiempo, pero me parece que llevamos ya mucho, voy a la segunda parte. Recuperar la masculinidad. Bueno, no sé cómo estará Argentina, pero en España ahora, según nuestro gobierno,
el gobierno del Reino de España, tenemos 16 tipos de familia. Al haber tanta dispersión, ambigüedad y caos en lo que es una familia, y al confundir sexo con género, es lógico que la masculinidad no sabemos dónde está ya. Tampoco la feminidad, ¿eh? Pero lo que nos toca hoy es la masculinidad. Por tanto, yo creo que se ha hecho una enorme fisura en los modelos tradicionales de lo que es lo masculino. Ciertamente que la masculinidad heredada, la tradicional, también tenía muchos defectos. Y eso hay que verlo. Por ejemplo, lo que hemos dicho antes, respecto de o a propósito de la paternidad. Eso de que los hombres no lloran, por ejemplo, o de que los hombres tienen que ir de azul y las mujeres de rosa, ¿eso quién lo ha inventado? ¿Hay algún experimento psicológico, bioquímico o cuántico que demuestre que eso es así? No. ¿Sabes por qué? Eso de que en mi infancia, que un hombre se pusiera una camisa rosa, eso ya era, en fin, una cosa, esa persona era completamente anormal. Pero ahora se encuentra personas de 80 años con camisa rosa, que son los mismos que calificaban de anormal lo que veía hace 80 años. Claro. Es decir, los cambios culturales nos llevan, trastocan un poco todo lo que sea una tradición no pensada, ¿no? Porque muchas veces transmitimos las cosas por las rutinas, por los hábitos de comportamiento, pero no porque la cabeza haya probado que eso es lo que hay que hacer, ¿eh? Y claro, entonces la correa de transmisión de lo cultural, pues habrá que revisarla. Pues no podemos seguir admitiendo la transmisión de conductas estereotipadas, que además son irracionales. ¿Por qué el hombre no va a poder llorar? En sus ojos tiene saco lagrimal. Sí, entonces ¿por qué no va a llorar? Y puede llorar de alegría también, claro. Entonces no podemos hacer, es como, en eso que hay unas injusticias salvajes, ¿no? Por ejemplo, la intuición es femenina. No en cuanto concepto, en cuanto palabra, sino como propiedad característica de solo la mujer. Mire usted, si fuera así, ¿cómo explica usted que por los cambios culturales, que siempre ha estado muy el hombre con la bota puesta sobre los demás, ha sido muy machista para la cultura, pero aunque sea machista, ¿cómo explica usted que el 99% de todos los escritores de muchos siglos sean varones, si la intuición es femenina? La ternura es femenina. ¿Pero usted alguna vez ha visto un hombre tierno? Eso es lo que desean las mujeres, que sea el hombre, ¿eh? Cuidado. Si la ternura es una propiedad de ellas, ¿por qué lo que desean tanto del varón es que sea tierno? Tierno y cercano. Pero cuando ves a un hombre tierno, bueno, es que se te abren las carnes de lo bien que lo hace, ¿no? ¿Por qué? Es un tío delicado, es cariñoso, es comprensivo, disculpa todo. Y enseguida te pones a hablar con él y en 5 minutos te ha ganado. Bien, pues lo que se trata es de recuperar la masculinidad. Y a mí se me han ocurrido
20 atributos en que educar a los hijos para recuperar la masculinidad. Y voy a hablar un poquito de cada uno de ellos, pero muy poco. Primero sería la sinceridad. O sea, un hombre tiene que amar la verdad. Cuando el hombre descubre la mentira y el engaño y todo lo hace ajustado a lo que le interesa, a su interés, eso no funciona. O sea, la verdad hay que cogerla de frente. Y aunque sea dura, porque es dura y se pasa mal cuando uno piensa informar con veracidad, pero también abre un nuevo horizonte que nos permite disfrutar y tener paz y serenidad. La segunda cuestión sería aprender a aprovechar el tiempo. O sea, ¿la vida qué es? Pues un tránsito breve, como decía Hipócrates, el tiempo es escaso, la vida corta y la muerte segura. Acabo de decir, cada hijo, cada persona tiene una potencialidad, tiene unos dones que le han regalado y tiene que descubrirlos. Y como lo que ahora se llaman fortalezas, que son esos dones, tiene una enorme facilidad para crecer en ellos. También tiene defectos, que son sus debilidades. Pero si uno compara, siempre es más potente las cosas positivas que las negativas. Pero como la vida es breve, habrá que desarrollar enseguida las positivas. Si uno no aprovecha el tiempo, porque es un vago o un perezoso, o está siempre apático, o solamente vive de los estímulos que le llegan, pero él las acoge pasivamente, entonces él no saca la mejor persona posible que lleva dentro. Y si no saca la mejor persona posible, no está haciendo un fraude a todos los demás, a la entera sociedad. Porque si era un tío que era muy simpático y si hubiera crecido en simpatía, hubiera sido la alegría de la fiesta, pero no ha invertido tiempo en crecer en simpatía, pues ahora es un tieso y un poco cutre y un poco tristón y amargo. Y por tanto no nos alegra la vida, sino que nos entristece a todos. Y eso es parte de la justicia distributiva. Por tanto, hay que decirles que tienen que ponerse las pilas y empezar a trabajar todo lo que puedan, ¿no? Tercera cuestión, propia de la masculinidad. No claudicar nunca en lo relativo a las propias convicciones, porque de eso depende la coherencia interna de la persona. Por tanto, las convicciones bien formadas, bien argumentadas, bien descubiertas y practicadas, pues uno no tiene que esconderlas. Podrá, eso sí, pues, ampararse en una cierta prudencia, porque uno no tiene intimidad y la intimidad no está puesta en el escaparate para que los curiosos y extraños se regodeen en ella. Forma parte de nuestra privacidad. Pero dentro de esa privacidad, esas convicciones hay que hacerlas funcionar. Entonces se dice, bueno, yo no sé este chico cómo es, pero sí sé que en lo que él cree y en la condición que tiene, en eso no va a fallar. Vamos, mira, eso seguro que causa mucha admiración a las chicas. Cuarto punto, tener un proyecto de vida que por lo menos sea a medio plazo. Medio plazo son como, por ejemplo, 20 años. O sea, tomarse una Coca-Cola esta tarde a las 8 no es un proyecto de vida. Pasar el fin de semana próximo esquiando en los Alpes tampoco es proyecto de vida.
veranear en Málaga, por ejemplo, todo el mes de agosto, no es proyecto de vida. Proyecto de vida es un proyecto tal, con una meta tan alta, que compromete tanto la vida, que en el fondo, cuando conseguimos ese proyecto, nuestra propia vida se proyecta en esa hipótesis que hemos lanzado. Pero claro, los proyectos tienen que ser de largo alcance y eso lleva la constancia y el trabajo y seguir todos los días, guste, no guste, haga frío, haga calor. Otra cuestión importante, porque claro, desde ese punto de vista un proyecto de vida es el casamiento, es formar una familia. Ahí entran también las convicciones. Entonces ya empezamos a articular todo, ¿no? Superar el miedo al sufrimiento. Claro, yo creo que esta es una asignatura pendiente. Yo creo que es muy bueno que existan los analgésicos y es bueno emplearlos y los ansiolíticos para cuando hay ansiedad, porque eso es horroroso y nadie tiene por qué pasar por lo horroroso, pero si esos medicamentos no funcionan, hay que saber convivir con el sufrimiento. Beethoven, que lo pasó muy mal, porque el padre era alcohólico y porque ya a los 8 años les llevaba a dar conciertos, con lo cual el padre podía tomar su vino y por tanto fue explotado por su padre y él al final acabó también teniendo alcoholismo, también por su sordera, por toda la tragedia de su vida. Pero cuando componía en su piano y antes de quedarse sordo, tenía una tarjeta que había escrito: por el sufrimiento a la gloria. ¿Le gusta? ¿Usted quiere ser grande? No el plan narcisista. Cuando hablo grande, usted quiere sacar la mejor persona posible de sí misma, o de sí mismo, admita que tiene que pasar por la asignatura del sufrimiento. Y con esto no estoy hablando de ninguna deriva masoquista ni cosas raras, ¿eh? De hecho, casi todos los filósofos del pasado clásico, de donde procede toda la filosofía occidental, decían que la asignatura pendiente en que tenía que intervenir la filosofía es enseñar a la gente a sufrir y a morir. Y parece que hemos vuelto siglos atrás antes de Pericles, porque ya casi nadie sabe esto, ¿no? Y además lo compensa con los medicamentos que afortunadamente existen. Otra cuestión, enseñarles a soportar la soledad. En esto yo creo que hay dos grupos de personas. Hay varones que soportan demasiado bien la soledad y que suelen ser muy introvertidos y que no tienen, en un casting con chicas, no van a tener buen premio, porque lo ven muy callado, muy apagado y tal, y se equivocan, porque ponen el ojo en los extrovertidos, que es el otro grupo, que enseguida saludan a todo el mundo le pregunta qué tal tu madre, que no sé qué, sonríen, tal, cuentan un chiste. Y qué divertido, ¿no? Pero cuando te quedas solo con una chica, el extrovertido se apaga. Y como el introvertido tiene un mundo interior muy rico, empieza a contar y contar y contar y contar y contar. Y no acaba nunca. Y entonces la mujer se siente feliz, porque le encanta la conversación. Bueno, pues yo creo que la soledad, unos la toleran demasiado bien, y eso tampoco es bueno, y otros no la toleran. O sea que si se sienten solos, llaman por teléfono a un amigo enseguida, porque no saben estar solos.
Bueno, pues a los hijos también habrá que enseñarles a esto, ¿no? Ayudarles a crecer en fortaleza. Lo que ahora se llama resiliencia. Pero claro, la fortaleza es más fuerte que la resiliencia. Porque la fortaleza es una virtud. No es un valor, sino que es un valor encarnado. Y la fortaleza consiste más en resistir que en atacar. Ataca la fuerza. La fortaleza no ataca, solo resiste. Y son tiempos en que hay que resistir muchas cosas. El desempleo, el trabajo basura, las personas tóxicas, miles de cosas. Entonces, si enseguida nos quejamos de todo, pues por ahí vamos mal, ¿no? No tener miedo a los conflictos. Mejor no provocarlos. Pero si vienen, un conflicto siempre es una oportunidad. ¿Para qué? Para mejorar uno mismo, para negociar, para gestionar, para mediar en una relación entre personas diferentes. Por tanto, mejor usted no los provoque, pero si le llega, pues procure resolverlo y crecer para arriba, ¿no? Otra cuestión, no quejarse. O sea, el varón, y yo creo que eso las mujeres estarán de acuerdo, tiene una rama principal que es la de proteger al débil. Es curioso que casi todas las mujeres, aunque sea por cultura, no lo sé, les gusta que el varón les proteja. Y si estando con un varón se sienten atacadas y el varón no le protege, malo. Porque no lo perdonarán nunca. Bueno, es decir, en el fondo, claro, el varón tiene una fuerza física mayor que la mujer y lógico que se compadezca más de los débiles. Y que, por tanto, dé el paso al frente cuando hay una situación de peligro, o de vulnerabilidad, o de ataque, o de lo que fuere. Desarrollar la capacidad de proteger a los más débiles. O sea que esto es muy importante, ¿no? Claro, pero esto yo creo que es importante. O sea que en el fondo es el efecto de la compasión. O sea, si uno va por la calle y ve que un chico pequeño estaba zurrando otro chico mucho mayor que él, naturalmente interviene, ¿no? Y pone remedio al asunto, ¿no? Fomentar la rebeldía de saltar ante las injusticias. Es otra derivada, es decir, un varón no se encoge, no se viene atrás cuando ve una injusticia, sino que claro, eso significa que desde pequeñito, porque los chicos ya a los 3 años tienen un concepto de justicia muy arraigado, ¿eh? Y lo manifiestan. Esto es mío, me han quitado mis cosas, o sea, son posesivos. Pues esto no es justo, ¿eh? Bueno, pero eso, que hay algo innato hay que articula esas. Por otro lado, eso no es la justicia, porque ellos son justicieros. Y por tanto han exagerado la justicia siempre, pero a su favor. No está en el punto medio. Pero ya una persona de 15, 20 años se que tiene que luchar contra eso, ¿no? Otra característica, escoge lo peor. Y sin que se note. Me refiero a bienes de consumo, a espectáculos, a ocio. O sea, es tolerante, es transigente,
su felicidad consiste en ver felices a los que están a su alrededor. Y esto crea muchos problemas porque entre amigos, por ejemplo, hay amigos que o se hace lo que él dice o no va. Usted tiene que ser más flexible. Y pasa mucho también dentro del matrimonio. Y crea muchos problemas. ¿Por qué? Porque resulta que a la mujer le encanta la ópera o la zarzuela y al marido el fútbol. Y entonces, aunque llevan casados 30 años y se quieren mucho y todo lo que se quiera, pero el ocio es irse al fútbol. Y ella, el ocio es irse a la zarzuela. Oye, usted, ¿no sería bueno que de vez en cuando, no digo todos los domingos, de vez en cuando, usted se diera, en vez de irse al fútbol, se fuera a la zarzuela, o fuera a la zarzuela a otra hora distinta y compatible con el fútbol? Y algo le quedaría a usted de haber ido a la zarzuela, algo que aumenta su desarrollo, ¿no? Y lo mismo la mujer. En vez de odiar al Real Madrid, usted apréndase cómo se llama el portero del Real Madrid y suélteselo al marido. Entonces, ya empiezan ustedes a evitar conflictos, ¿no? Cuestión. Por eso digo, escoger lo peor es muy importante, ¿no? Ser fuerte con los fuertes y débil con los débiles. O sea, yo creo que no podemos tener dos varas de medir. La más frecuente es que uno es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Y esto es un error. Porque eso no es propio del género masculino. Tampoco del femenino. Pero la mujer lo llevan mejor que los hombres. Se arrugan menos. Y nosotros nos arrugamos más. Y eso no es bueno tampoco para nosotros ni para ellas, porque les damos mal ejemplo. Entonces dudan un poco de nuestra masculinidad con toda razón. No autocompadecerse. Claro, es que un hombre puede sufrir mucho, pueden venirle maldadas, pueden sobrevenirle cosas muy amargas, pero la dignidad hay que mantenerla. Entre otras cosas porque lo de autocompadecerse psicológicamente es muy barroco y es muy complicado. Yo compadezco a mi yo, o sea que yo me desdoblo en dos yoes. Yo me salgo de mí para comprenderme a mí. Yo soy el que ama a mí y mi yo se siente amado por mi yo. Demasiado barroco. Saber utilizar los aparentes fracasos para aprender de ellos y crecer. O sea, a veces en la cultura en que vivimos, que todo es éxito, placer, en cierta manera es una deriva del buenismo, ¿no? Acabo de decir, mire usted, tener un fracaso es ser consciente de nuestros propios límites y es una vía regia para saber cómo somos y quiénes somos. Y a su vez nos da la oportunidad de madurar y de crecer en esa dirección. Todo éxito es relativo. El fracaso, en cambio, tiene más gravedad, más densidad, más posibilidades de cambiar a la persona que el éxito. El éxito creemos que nos lo merecemos. El fracaso, siempre la culpa es de otro. Eso no es masculino, eso, ni tampoco personal. Eso estaría muy bien pues, para un chico de pocos años de edad, ¿no? Que se autoengaña mucho, ¿no? Renunciar a los caprichos y al carpe diem. Ahora que estamos pasando una crisis económica, hay que hay familias que lo están pasando muy mal, el gran descubrimiento de muchas personas es que podemos vivir
muy bien con mucho menos. O sea que hay un efecto subable de la publicidad, que se inventan nuevas necesidades para que nosotros lo consumamos y ellos ganen. Y nosotros no lo creemos, que son necesidades vitales, de primer orden. Y no es verdad. O sea, que uno se queda sin coche, pues en Madrid tiene muy buen transporte público, pues, te manejas y tardas un poco más, sí. Y si hay una urgencia, pues coge un taxi y tampoco pasa nada. Y un taxi es mucho más barato que cambiar de coche, ¿eh? El sentido de coherencia e identidad. Bueno, la identidad ahora está mal vista, porque la identidad dicen que tiene que ser líquida y muy fluida, se puede cambiar. Y que lo que importa es reinventarse a uno mismo cada 5 minutos. Bueno, pero habrá algo que será resistente a todos los reinventos, ¿no? Y eso existe en cada persona. Cuando uno se pregunta quién soy yo, por muchos reinventos que haya tenido, ve que hay un eje troncal donde se agrupan todas las cosas que le han ocurrido, buenas y malas y regulares, ¿no? Claro, entonces, sin identidad, ¿quiénes somos? Hay otra deriva, más postmoderna todavía, que es la que está ahora en Estados Unidos, en que cuando uno habla mucho de identidad, lo vinculan a los nacionalismos. Y por tanto, desde el punto de vista geopolítico, mejor no tener ninguna identidad, porque entonces es la manera de disminuir la presión que producen los nacionalismos, ¿no? Y la injusticia, ¿no? Bueno, yo creo que son constructos más bien políticos e ideológicos que pueden llegar a ser normativos y hay que tener cuidado, pero cada persona tiene que saber quién es y de hecho yo creo que es una necesidad vital saber cada uno quiénes son, ¿no? Aprender a decir no. Decir sí es muy fácil. Contestar a todo que sí y luego hacer cada uno lo que da la gana es lo normal. Pero eso no es la veracidad que estábamos hablando al principio, ¿no? O sea, es bueno que con asertividad, sin ofender a nadie, decir, bueno, pues tú me invitas a esto, pues te digo que no puedo. Y no puedo porque tengo la agenda, esto y tal. Entonces no puedo cambiar este trabajo que tengo ese día. No pasa nada, se busca otra solución. Y eso es mucho más sano y más potente y más poderoso que decir, no, pues sí, a todos sí, y luego llamar media hora antes y decir, oye, que no voy a poder porque eso ya es manipulación. Y por último, alegrarse de ser la persona que se es. Eso no quiere decir que todo lo que nos constituye como la persona que somos nos guste. Seguramente hay cosas de nuestro cuerpo que no nos gustan, especialmente a las chicas. Ellas más que nosotros. Aunque ahora los chicos también van por esa dirección. Van tanto a los gimnasios y al espejo que ya no se sabe, ¿no? Pero lo mismo en lo interior, ¿no? La capacidad que tenemos de inteligencia o de empatía o de ser agradable en el trato o de simpatía con los demás o de etcétera. Bueno, yo creo que eso es vivir, digamos, en un cuerpo y en un alma que no nos pertenece. ¿Por qué? Pues porque nos sentimos incómodos, porque tenemos un ideal del yo que es distinto a la realidad del yo según el cuerpo y el alma. Y el ideal del yo es una quimera, porque muchas veces es la envidia que lo hemos visto en otros, y por tanto es imitación de lo que hacen otros. Y lo que no se puede vivir es la vida por encargo de otro, ni por imitación de otro. Uno tiene que profundizar en su propia existencia para sacar la persona que es, que debe ser, que quiere ser.
Cuando uno funciona así, ves que aquello no es que sea un hombre, es que es un tío poderosísimo. Y eso crea la admiración de la gente que trabaja a su alrededor. Y eso crea la amistad. Y entonces uno se siente seguro. Y está siempre deseando encontrarse a esa persona porque te lo pasas muy bien con ella, ¿no? Y porque puedes aprender muchas cosas. En fin, yo quisiera acabar y como puede haber sido a lo mejor un poco negativo en todo lo que hemos hablado, eh, he llegado a las siguientes conclusiones. Si el hombre no recupera la masculinidad y no empieza a vivir la paternidad, sobre todo espiritual, de otro modo, no habrá familia. O será una familia muy fragmentada. Por otro lado, si la mujer no hace lo propio también, en tanto que mujer, y no se empodera a través de una familia, y no aparta de una manera definitiva el narcisismo y los caprichos, y saca su vía regia, que siempre ha sido la donación, tampoco habrá familia, ni habrá hijos. Y por tanto monta tanto. Hay que pedirle tanto al hombre como a la mujer que den un paso al frente y que se ayuden mutuamente, que es la manera de asegurar la complementariedad hombre-mujer. Y también es la única manera de que sean felices. Si ninguno de los dos saca la mejor persona posible que lleva adentro, la felicidad entre ellos no será tal. Y por tanto, está todo por hacer. Yo he dado unos brochazos de indicaciones, sugerencias, algún aviso, pertenencia y tal, pero después cada uno tiene que decir, esto, ¿qué hago yo con esto? ¿Para qué me sirve? ¿Qué cosas voy a determinar? ¿Qué proyectos tengo? ¿Cómo puedo empezar a hacer felices a los demás? Porque si una persona es causa de que otras personas sean felices, ella misma ya es feliz. Bueno, si hay alguna pregunta o una cosa que quieran decirme. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, doctor. La verdad que fue clarísimo, fue muy completo. Y todas las preguntas que iban poniendo en el chat, aparte de las felicitaciones y agradecimientos, se iban contestando. Entonces, con lo cual, eso quiere decir que usted tiene un don de profecía o que la gente estaba siguiendo el hilo lógico de esto y que íbamos avanzando o adelantándonos a lo que usted iba a hablar después. O sea, con lo cual, esto es interesantísimo porque no solamente demuestra lo lógico del tema, sino que todo el mundo lo está viendo a esto, ¿no? Y lo vemos concretamente. No tenemos mucho tiempo, pero quisiera hacerle una pregunta particular. Hay uno de los participantes que dice que todos los atributos que fue diciendo, ¿sí? Parecen necesarios para cualquier persona, ¿no? Más allá de ser varón o mujer. ¿Por qué es un atributo de la masculinidad? Pregunta. Me parece una pregunta bastante profunda, digamos, en este sentido, ¿no? Sí, efectivamente yo estoy también de acuerdo con esa proposición. Porque todo lo que se ha dicho lo puede también cumplir una mujer perfectamente. Pero, dada el peso y la inercia de la historia cultural de Occidente, en parte la misoginia y el machismo, el varón siempre ha sido como una señal referencial para la mujer. Y por tanto, la mujer siempre ha admirado a su manera, lo cual es también muy femenino, a su manera, pero ha admirado al hombre. Y no tanto en lo que tiene de admirable un hombre que valga, sino también moldeado eso, modulado por los cambios culturales. Por tanto, cuando yo hablo aquí de masculinidad, lo estoy hablando como
me parece a mí el referente que sería bueno poner ahí para que cuando mire la mujer vea lo que le conviene. Y naturalmente estoy de acuerdo con lo que se dice. O sea, todo lo que se ha dicho lo puede suscribir la mujer perfectamente. Hay matices que no. Hay matices que no. Porque la relación, por ejemplo, padre varón, hijo varón, la mujer no lo puede hacer. No puede sustituir a su marido en la relación con el hijo. Porque su trato con el hijo va a ser siempre diferente. Y porque la referencia de la masculinidad en el hijo no la puede dar la madre. Por tanto, algo de específico sí que hay. Pero en líneas generales, efectivamente, puede ser una mujer que se aplique estas cosas y que lo haga en plan femenino. Es una mujer absolutamente presentable y puesta en el sitio más alto. La ponemos encima del piano ya. Gracias, doctor. Clarísimo. Creo que fue bastante claro y agradecemos también por la respuesta. Vamos con la última pregunta, si no se me enojan, ¿sí? Para no sacarle demasiado tiempo. Primero quiero hacer un paréntesis y agradecer enormemente a Verónica Escordo Mateo, que está en este momento, es una graduada del Instituto de Ciencias para la Familia, y está en Madrid, ahí atrás de la pantalla, atrás de la computadora, atrás no sé cómo decirlo, de bambalinas, está ahí con el doctor Aquilino, está ayudándolo para que pueda transmitir esto. Última pregunta. ¿Cómo hacemos? Acá, muchos de los que están acá son terapeutas o o trabajan en investigación, en docencia, en temas de familia, matrimonio, educación de los hijos. ¿Cómo hacemos para romper ese modelo defectuoso de los niños que han vivido esto, ¿no? Y su filiación, en cierto modo, ha sufrido, entre comillas, una ausencia paterna, ¿no? Que usted también lo llama hijos apátridas. ¿Cómo logramos que puedan romper ese modelo defectuoso? ¿Se puede romper ese modelo defectuoso? ¿Cómo ayudamos a ese niño? ¿Sí? ¿Qué podemos leer? ¿Qué podemos estudiar? ¿Para qué lado ir? Bueno, yo diría, ese modelo se rompería si los padres varones vivieran la paternidad espiritual. Y por tanto, trabajaran menos, aunque suponga una cierta renuncia al éxito profesional, que tampoco es tanta, pero se implicaran más en el desarrollo de los hijos, ¿no? Y que de verdad haya un ambiente que sea muy razonable, que se lo pasen muy bien y que sea gozoso, y que en esa casa se respire pues un espíritu, diríamos, de mucha empatía y de pasarlo muy bien con mucha exigencia a la vez, ¿no? Yo creo que si la paternidad se recupera, muy probablemente habría menos hijos con esos problemas, ¿no? En aquellos que han pasado por una historia calamitosa, pues yo creo que lo que hay que hacer es quizá emplear alguna estrategia logoterapéutica o socrática y hacerles ver, por ejemplo, que eso mismo que están diciendo en negativo del padre se le puede aplicar a ellos si no cambian. Y que pueden salvarse a sí mismos si ellos cambian y no imitan a su padre en eso. Y a su vez pueden salvar a su padre si no cambiando ellos se comportan como su padre, de forma contraria a como su padre se ha comportado con ellos. Yo creo que ese razonamiento es muy claro y se puede empezar por detalles muy pequeños. Que es, por ejemplo, vamos a ver, en estos 15 días vas a buscar el momento oportuno para decirle a tu padre que quieres invitarle, pero antes está enterado por tu madre o por un hermano de tu padre, un tío, un familiar, qué aperitivo es el que más le gusta a tu padre. Y vas a pensar también muy bien cómo se lo planteas para que no tenga más remedio que decir que sí. ¿Cuál es el momento? ¿Qué palabra vas a decir?
cómo vas a hacer la introducción, etc. Si ese chico lo consigue y durante el aperitivo a su padre solamente le está contando cosas positivas y se está abriendo a la conversación que al padre le gusta, ese padre a la vuelta del aperitivo se siente agradecido al hijo y además culpable, porque se da cuenta de que se ha equivocado en el juicio que tenía sobre su hijo. Y ahí empieza a cambiar. Y lo único que hemos hecho ha sido quedar con el hijo en una sesión de psicoterapia en un propósito para dentro de 15 días. Y eso bien diseñado siempre resulta positivo. Cuando el hijo ha hecho 5 o 6 estrategias de estas, llega un momento en que eso coge carrerilla y empieza a ser creativo y se le ocurren más cosas. Puede tener una adversidad y tener un paso atrás, sí, pero se recupera y vuelve a seguir. Y entonces lo hemos sacado del hoyo. Porque entonces ya piensa que él vale mucho más de lo que valía. Y además no se siente dolido. No hay dolor psíquico. Y por tanto no hay amargura. No hay resentimiento. Y entonces ve el mundo de otra manera. Y eso en España ahora mismo es urgente. Porque yo, la estimación que he hecho, entre amigos, conocidos, pacientes, alumnos, yo creo que el 70% de la población masculina está tocada por este asunto. Y eso es una pena. Pero bueno, probablemente en Argentina no ocurra eso. En Argentina también ocurre lo mismo, doctor. Estamos en el mismo mundo, en el mismo barco, y esto más o menos funciona igual. Vamos a hacer un bonus track, si me permiten, ¿sí? Acá están pidiendo otra, y vamos a hacer la última pregunta. Ahora sí no molestamos más. Agradezco a todos los participantes que se han sumado y que han participado de este workshop, que a mí me parece que es fundamental. Muchos querían escucharlo al doctor Polaino Lorente por lo que él significa, porque lo hemos leído, lo hemos estudiado. Muchos son graduados nuestros, muchos son alumnos nuestros, muchos son profesores nuestros, ¿no? Entonces, todos hemos vivido y hemos bebido de la formación de la bibliografía escrita por el doctor. Pero, última pregunta. ¿Cómo influye estos nuevos modelos de varón y de mujer en esta complementariedad y en esta crisis de matrimonio, sobre todo en matrimonios que ya están conformados, ¿no? Y que llevan varios años de casados? Bueno, lo tienen más difícil porque si llevan muchos años casados ya tienen ciertos hábitos y entonces el hábito se repite casi con un cierto automatismo, ¿no? Y en eso consiste también muchas de las virtudes, ¿no? En este propósito, Santo Tomás plantea una cuestión muy curiosa y es si cuando, tener el hábito de la virtud, por ejemplo, de la fortaleza, cuando uno hace un acto de fortaleza porque ya tiene esa virtud, sin ningún coste, porque le sale espontánea, eso produce tanta gracia a la persona o no tiene ninguna gracia porque ya es una rutina. El Santo Tomás dice que eso tiene tanta gracia como si empezara de nuevo. ¿Por qué? Porque el hábito sin la repetición de actos no habría ocurrido. Y por tanto el hábito es la resultante final de todos los actos. Por tanto, en un matrimonio que tengan hábitos de comportamiento entre ellos y que tengan que no adaptarse a los nuevos roles, porque la paternidad y la maternidad, contra lo que se dice en España, no son roles. Cuidado, que yo aquí en este tema no dejo pasar una. Mire usted, engendrar a un hijo o una hija no es un rol. La relación que cada uno de nosotros ha tenido con su padre y con su madre no es un rol. La relación que un hombre tiene con Dios no es un rol. Entra dentro de lo entitativo y de lo asistencial. Y sin eso no damos un paso adelante. Cuando usted habla de roles,
Usted puede decir si pones la vajilla, o si haces la cama, o si limpias el parqué, o si enchufas la lavadora. Eso pueden ser roles. Pero ni engendrar un hijo es un rol, ni educar a un hijo es un rol, ni amar un hijo es un rol. Forma el núcleo, la médula vertebral de todo el sistema humano. Y eso es la paternidad y es la maternidad. ¿Cómo va a ser un rol engendrar un hijo? Entonces, bueno, en ese matrimonio lo que podrán es ajustarse un poquito más y ver también qué hábitos conviene que los aprenda también el otro. ¿Por qué? Porque cuando llegue la tercera edad, a lo mejor el que tenía ese hábito ya no funciona. Y entonces tiene que buscar un sustituto, ¿no? Entonces tiene que haber complementariedad también en eso, ¿no? Sí, hombre, es que la mujer no conduce. Bueno, pero ¿tiene carnet de conducir? Sí. Entonces vaya usted dejándole que conduzca de vez en cuando o que tome unas clases para ponerse al día, porque si un día a usted le da un ictus y ya no puede conducir, ¿qué hace? O la mujer resulta que hace unas tortillas de patatas riquísimas y sabe poner el huevo en su sitio y la patata en su... Bueno, pues a lo mejor usted también puede aprender. Porque, ¿y si a quien le da el ictus es ese ya? ¿Ya no van a tomar más tortillas de patata en toda su vida? Quiere decir que yo creo que cuando las personas se quieren, el intercambio de esos hábitos me parece que es fácil. Porque además también ocurre otra cosa ahí muy interesante, y es que en el fondo la convivencia íntima, entrañable durante tantos años, hace que al final él y ella se parezcan mucho. O sea, el amor identifica a los amantes. Y casi físicamente hasta se parecen. En personas de la tercera, cuarta edad, los ve y dice, pero si es que los dos son uña y carne, si es que es como el doble. Cada vez que veo a ella o a él, veo como es el doble del otro, ¿no? Bueno, pues esto es muy bueno, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Y si hay un hábito malo, pues lo que hay que hacer es luchar, y luchar entre los dos, porque eso es otro tema que tampoco he hablado, ¿eh? He dejado en el tintero casi todo, pero vamos a ver, parte de la complementariedad se funda en uno de los fines del matrimonio, que es la ayuda mutua. Yo, a esta altura de mi vida, y tengo 77 años, y he tratado muchos matrimonios, todavía no he encontrado un hombre o una mujer que tenga insomnio por la noche porque no sabe cómo hacer a su marido o a su mujer más perfecto. ¿No? Y eso es de tirón, porque, vamos a ver, si usted, señora, colabora y ayuda a su marido a que sea mejor, la primera que va a disfrutar más es usted. Usted prefiere un marido más perfecto, ¿de acuerdo? Ayúdele. Es un fin del matrimonio, ¿eh? ¿Eso en qué categoría lo tenemos? ¿En la cola? ¿O incluso no está? Entonces, ¿qué sabemos del matrimonio? Por eso la ayuda mutua ahí es esencial. La ayuda mutua no es pasarle las facturas o echarle en cara lo malo que lo ha hecho, sino motivarle para que consiga lo que puede conseguir. Darle ánimo. Es decir, tú vales mucho más, tú puedes exigirte más. Entonces ya está empujando. Y luego cuando haya hecho un pequeño gesto, haya subido nada más que medio centímetro, decir, muy bien, lo has hecho muy bien. Y estamos reforzando. Eso es un fin del matrimonio. Y con eso la complementariedad subiría muchos escalones. Bueno, ahora sí, doctor, agradecemos la participación. Muchos han propuesto que por qué no hacemos un curso, podría ser también totalmente.
Agradecidos mucho, excelente exposición, felicitaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tipo de halagos, no se lo voy a decir para que no aumentar la vanagloria. Y aparte porque tenemos que ir pronto a tomar un whisky con nuestro padre, cada uno con el suyo, lógicamente. Puede ser un whisky, puede ser una cervecita, no hay ningún problema. Ahí se rió Vero Escordo atrás de la pantalla, ¿no? Agradecerle una vez más, doctor, en serio, por haber sido tan generoso con su tiempo, por haber participado, por estar dentro del Instituto de Ciencias para la Familia y especialmente dentro de la licenciatura en Ciencias para la Familia, en sus libros y ahora presencialmente. Así que de mi parte, mandarle un fuerte abrazo y agradecerle por esta participación y su generosidad. Muchísimas gracias. Y les mando un abrazo a cada uno de los